Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Estamos acá. Bueno, de la frontera, desde el lado colombiano, vamos a pasar al lado venezolano, ¿no? Exactamente. Está con nosotros acá y te agradecemos muchísimo su presencia. Marija Morales, así se pronuncia tu nombre, ¿verdad? Sí, bueno, saludos a quienes nos están escuchando, sí. Me llamo Marija Morales. Marija. Es con una J, no como la decimos nosotros, que es así, no, más suave. Porque es con H, ¿no? Es con H, no es con J, ¿viste? Por eso, es más suave. Es más suave. Bueno, Marija, ¿estás acá en Argentina desde cuánto tiempo? Hace 4 meses que llegué. Llegaste. Tuve una oportunidad de viajar en el 2011, estuve 5 meses acá y regresé este año en mayo el 5 de mayo. El 5 de mayo. ¿De dónde eres, Marija? Yo soy del estado Lara, es una provincia al centro-occidente de la capital, de Caracas. Es un estado bastante caliente, xerófilo, mucha tunas, cardones, mucha vegetación xerófila, chivos, ovejos, como le dicen acá, creo. ¿Qué se bebe? Se bebe cocuy, es una especie de tequila, es un agave igual que el tequila, es como un primo del tequila. Buenísimo. Es una bebida ancestral. Cuando los españoles llegaron ya los indígenas consumían el cocuy y por mucho tiempo los gobiernos de derecha, las dictaduras que tuvimos en Venezuela, negaban la fabricación artesanal de esta bebida, hasta que, bueno, con el comandante Chávez y la gobernación del Estado reconocieron a esto como un patrimonio cultural, así que, bueno, lamentablemente no pude traer, espero que, bueno... en próxima ocasión que el próximo programa se traiga un cocuy. Sí, prometido. Muy bien. Marija, perteneces a una agrupación que se llama Mujeres por la Vida. ¿De qué se trata? Sí, es una organización feminista que nació en los inicios de los 90, en los años 90, en pleno auge de las políticas, de los paquetazos y tarifazos del modelo neoliberal en Venezuela. Justo bien cerquita de la rebelión cívico-militar que protagonizó nuestro comandante Chávez. Digamos que son unas mujeres que inicialmente se encontraban como en la cocina, como en ese rol bastante marcado que tienen las mujeres de cuidado, se comenzaron a encontrar allí, y en medio de estas políticas lo que más abundaba era el hambre, la falta de medicamentos, la educación estaba por ser privatizada. Entonces estas compañeras comenzaron a salir y a luchar por estos derechos. Luego, posteriormente, se dieron cuenta que como mujeres eran una población también vulnerable. Cuando la pobreza aumenta, también aumenta la violencia hacia las mujeres. Y que, bueno, también comenzaron a hacer luchas concretas que tenían que ver contra la violencia hacia nosotras. Y no había un marco jurídico que en ese momento pudiera apoyarlas, pero que, bueno... para nosotros como organización lo más importante es el acompañamiento también, incluso cuando ya tenemos una legislación que favorece los derechos de las mujeres, que son conquistas propias de la Revolución Bolivariana. Nosotras creemos que lo principal, nosotros como organización, es el acompañamiento entre mujeres. Tenemos como una premisa que es: con la amistad entre mujeres construimos poder popular. Es una organización que trabaja el tema de los derechos de las mujeres, que trabaja el tema de la violencia, pero que también trabaja la participación política y el liderazgo de las mujeres dentro de los territorios. En nuestro caso formamos parte de una comuna que digamos que son de las primeras experiencias de comunas registradas funcionando en Venezuela, o sea, bajo la lógica de la Revolución Bolivariana surgieron las comunas. Las comunas, ¿qué son las comunas? Las comunas son, nosotros decimos que las comunas son como esas células genuinas de organización que tiene la Revolución Bolivariana. Lo primero que hizo, anteriormente eran juntas de vecinos, pero estas juntas de vecinos tenían un presidente que era bastante vertical.
con el comandante Chávez se comenzaron como a juntar las personas según necesidades concretas, salud, alimentación, vivienda, tierra también, la tierra urbana, pues la tierra urbana no está regularizada. Hay gente que arma su casa, pero no tiene la propiedad de la tierra. Entonces, sobre estas problemáticas se comenzaron a juntar también, bueno, todos los que tenemos determinado problema nos juntamos en un territorio. Rompe un poco la comuna y los consejos comunales con la lógica de las municipalidades, porque incluso hay comunas que forman parte de dos territorios municipales distintos, pero porque no, no está bajo la lógica, bajo esa lógica municipal o de gobernaciones, sino que tiene que ver cómo la gente decide organizarse y la gente tiene su propia historia, sus propias necesidades, sus propias ganas de echar para adelante, pues de decir tenemos nuestros propios proyectos. Entonces no es tanto como una institucionalidad o el poder constituyente decide cómo la gente se tiene que organizar, sino que el mismo pueblo con ciertos poderes, cierto marco jurídico, logra también delimitar hasta dónde vamos a llegar, cómo lo vamos a hacer. Una experiencia, bueno, que yo invito a quienes nos están escuchando, si en algún momento quieren visitar Venezuela, que bueno, que también hay mucha mala propaganda en este país de lo que ocurre allá, pero que el visitar no solo tenga que ver con un asunto del turismo, sino también conocer cómo la gente se organiza, porque son experiencias, desde mi punto de vista, bastante genuinas, a diferencia de otras revoluciones que también tienen un carácter más del partido, quien es el que dirige tiene como una dirección. En este caso, Venezuela también tiene un partido único, pero también tiene una experiencia de autogobierno, de autogestión, que son interesantes de conocer. ¿Cuáles son, digamos, los éxitos que ha tenido esta organización? La organización, digamos, nosotros logramos en su momento ocupar espacios de responsabilidades dentro de un ministerio. Y en ese mismo pudimos hacer como una política nacional el tema del impulso de los comités de mujer e igualdad de género, que ya era una práctica para nosotros. Estos comités existen en la ley de comunas y en la ley de consejos comunales, pero como siempre las mujeres nos organizamos para cuidar de otros o de otras y no para cuidar de nosotras mismas. Estos comités lo que intentan es transversalizar la política de género, la política feminista en los territorios. Y nosotros lo que intentamos es que se consolidara, se impulsara, las mujeres también se organizaran pensando en su salud, en su educación, en salir de algunas situaciones de violencia, y no solo pensar en cómo alimento a otros, sino también cómo es un alimento de vida para las mujeres. Digamos que esa es una de nuestras principales conquistas. Y la segunda, ¿verdad?, como organización, ha sido que dentro de la comuna donde nosotras estamos se construye un hospital que aunque con recurso nacional lo ejecutaron la gente de la comunidad. Y ahí, acompañando ese proceso, se nos fue, digamos que reconocido todo este trabajo a través de una oficina, nos entregaron una oficina donde funciona una Defensoría de los Derechos de las Mujeres. Entonces, para nosotros es un logro importante porque aún cuando esté dentro de una institución, cuentan con la autonomía suficiente como movimiento popular, y bueno, ahí estamos tratando, con todas las dificultades que sabemos que atraviesa el país, seguimos sosteniendo esta experiencia. ¿Cómo ve la situación en este momento del país? Bueno, si me hubieses preguntado eso hace un mes, yo lo veía como quien está por fuera, ¿verdad? Quien tuvo que salir, claro, que no fue del todo voluntario. Lo veía como un escenario bastante sombrío, bastante negativo. Hace un mes era como muy difícil para los que estamos afuera visualizar la luz, pues visualizar como la esperanza. Y siento que después del cambio economonetario, eso incluso allá se respira y la gente nos transmite eso, que si salir de la situación económica, que digamos que la revolución bolivariana sigue consolidando muchos espacios en lo social, en lo político, pero en lo económico ha tenido muchísimas dificultades, una debilidad muy grande no haber podido consolidar el sector económico como una potencia, pues. Con todo lo que tenemos, con todos los recursos que tenemos, no había sido posible. Y creo que este anclaje nuestro, que está como política o estrategia del gobierno nacional, anclar la economía venezolana al petro, a su vez al
barril de petróleo, es una estrategia que lo que intenta es que pierda influencia el dólar sobre la economía venezolana, que hasta ahora es lo que nos ha tenido muy asfixiados, aun cuando existe todavía los bloqueos económicos. Hace poco un personaje del gobierno brasilero, que nos debe un montón de plata, un montón de millones de dólares, confiesa que no los puede pagar porque Estados Unidos le tiene una presión. Son declaraciones públicas en este momento, y lamentablemente no traje el nombre, pero son declaraciones públicas del gobierno de Brasil. Entonces vemos que sí hay unas intenciones desde los gobiernos, del gobierno de los Estados Unidos, de seguir presionando, ahorcando económicamente a Venezuela, y que no es solamente la experiencia nuestra. Vemos que como Nicaragua también está siendo afectada por unas situaciones de injerencia de un país extranjero. Entonces, y que hace poco, esto sí lo acabo de leer, las resoluciones, no resoluciones, pero el debate dentro de la ONU es que deje de Estados Unidos involucrarse en las políticas de otros países. En el caso de Venezuela sigue recibiendo incluso amenazas de intervención militar por el tema de la migración y los migrantes y la crisis humanitaria. Pero con alegría también hay que festejar que 89 venezolanos fueron colocados en un avión pagado por el gobierno nacional y regresados. Sí, porque hay un plan de volver a la patria. Vuelta a la patria. Y más de 300 que estaban entre Manaos, Boavista, del lado de la frontera de Brasil, también regresaron en autobús a sus casas, a sus familias. Se dan cuenta que incluso lo que prometieron en el exterior no lo mantuvieron. No se mantiene, porque realmente las economías no están, los países, sobre todo los países que gobierna la derecha, sus economías no son para recibir, para darle la bienvenida a los migrantes. No es así, sino que somos población vulnerable para la explotación y la trata sexual. Entonces son problemas gravísimos que los venezolanos y las venezolanas tuvieron que enfrentar. Los que no estaban preparados para eso lo tuvieron que enfrentar en el exterior. Y eso no es la burguesía que pasó por esa situación, la población más pobre. Y me parece que el gobierno nacional está tratando de rectificar, de reparar lo que en su momento no pudo contener a esos compañeros y compañeras que se tuvieron que ir. Sí, parece que además le vas a dar un acompañamiento a estas personas que vuelven. Así leí, que le va a dar un acompañamiento y le vas a dar a los muchachos, o sea, sí, es que muchos vendieron sus casas, sus bienes, pensando que en el exterior era un sueño vivir. Y se dan cuenta que nosotros tenemos muchas dificultades con los alimentos y medicina, pero en servicios pagamos una cifra ridícula incluso. Y es muy fácil adquirir una casa, es fácil adquirir un terreno, pelear un terreno que sea de la municipalidad. No hay criminalización al quien intente, como acá o como en otros países, al que intente ocupar un espacio y recuperarlo porque está ocioso, o no tiene propietario, no tiene o más aún si es de la municipalidad. Entonces es fácil adquirir una casa, no tienes que vivir pagando eternamente alquiler. Sí. Entonces cuando llegas a un país extranjero te das cuenta que tu sueldo se va el 80% entre servicio y alquiler. Y para comer, bueno, medio te alcanza, pero no, ni siquiera que vas a comprar un carro, te vas a comprar una propiedad, no, eso no es pensable. Y más aún si lo que haces es llegar al mercado laboral en negro, como dicen acá, o sea, cuando no tienes ningún beneficio, o muy fácil votarte. En Venezuela hay inamovilidad laboral. Entonces ningún empleador te puede votar. Si no te tienes que ir a tribunales laborales para que te voten. En cambio acá la inestabilidad laboral existe, está a la vuelta de la esquina. Sí. Entonces nos damos, yo creo que un poco los venezolanos y las venezolanas estuvieron rectificando también por eso, y prefieren, aún con todas las dificultades que todavía tenemos, pues yo no lo voy a negar, los venezolanos prefieren, y las venezolanas prefieren regresar con su familia, prefieren regresar. Muchos incluso están sin sus hijos en el exterior. Claro. Y 2 palabras sobre la oposición. No existe ya, o sea, todas las estrategias utilizadas, todos los engaños a los que llevaron incluso a la población más joven que participó el año pasado en las guarimbas, en lo que eran estas cortes de las calles violentas, estas acciones violentas, que incluso perdieron la vida muchos venezolanos y venezolanas.
Después de eso desaparecieron, están en el exterior, uno está involucrado con el atentado a Maduro, el magnicidio de hace pocos meses, y no existe, no hay un liderazgo, han perdido credibilidad con el pueblo, en las últimas elecciones no quisieron participar del todo, o sea, la Mesa de la Unidad no participó, pero no presentan nunca, estuvieron en el poder en la Asamblea Nacional por más de un año, estuvieron en la Asamblea Nacional, y no fueron capaces desde ahí generar políticas para la gente, y evidentemente nuestro pueblo es un pueblo consciente, y bueno, ya se niega a participar, se niega a seguir siendo, aun cuando sea oposición al gobierno nacional, no tiene un liderazgo que seguir. Claro, sí. Es una oposición que para mí sigue siendo escuálida, que decía. Sí, escuálido, sí, Chávez se los llamaba los escuálidos, es verdad. Escuálida, no tiene proyecto de país, como no tiene un proyecto que presentar, entonces la gente ya no confía en ellos, y es inexistente, todos los liderazgos están o fuera del país, o los que están adentro están bastante calladitos, no están haciendo mucho revuelo, porque lo que están apostando es a una intervención militar, porque como ellos tienen sus familiares en el exterior, la violencia que se puede generar dentro del país poco les importa, y están apostando a que se siga. Lo que pasa es que odian que el gobierno haya sido un poco más astuto e intente ahora recuperar la economía, pues ya sabemos que eso también va a traer unas consecuencias que esperemos no sean esas pretensiones de que nos invadan los gringos. Bueno, Marija, muchísimas gracias por tu intervención. Te agradecemos mucho. Completa la actualización de lo que está ocurriendo en el país hermano de Venezuela. Sí. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.